Jaime David Fernández Mirabal, ministro de Deportes, como saben ustedes, estuvo al punto de morir. Vivió un momento difícil en su vida que nos gustaría que él pudiera compartir esos sentimientos que en ese momento debió tener. La angustia, la desorientación y sobre todo ese momentum donde uno dice voy a morir. Es interesante oírlo y por eso vamos a hacer esta entrevista con el ministro de Deportes, quien nos va a comentar todas esas cosas, todos esos pensamientos que le pasaron en ese momento del trágico accidente que le costó lamentablemente la vida a un militar que lo acompañaba. El pasado 12 de junio sorprendió la noticia de que el ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, había tenido un accidente aéreo en la zona de la sección El Naranjito, municipio Villa Los Almácigos, en Santiago Rodríguez. En la aeronave viajaban 6 personas. Todos recibieron heridas no consideradas de gravedad. Solo el cabo Carlos Álvarez, técnico de la Fuerza Aérea Dominicana, de 31 años de edad, fue quien falleció. Un hecho dramático que vivirlo deja mucho para contar, pues estar cerca de la muerte siempre será una experiencia lesionadora. Fue un momento difícil. Cuéntenos todo el proceso. Pero el vuelo era tranquilo, extraordinario. Cuando íbamos cruzando sobre el parque J. Armando Bermúdez, vimos... Era un bosque muy lindo, por cierto, no había viento. Yo le dije hasta al coronel Olivo, toma una fotografía de ese bosque latifoliado tan bonito. Ya veíamos, estábamos a 15 minutos de llegar más o menos. Vuelo tranquilo, el técnico se paró, tomó un cable, se sentó. Ahí pienso que se le olvidó ponerse el cinturón de seguridad. En un momento muy brusco empezó a sonar como cuando están haciendo un pozo de agua tubular, que suena can, y nos batía bruscamente vertical, can, 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 que no teníamos control de nuestros brazos. Yo pensé en este momento, bueno, mejor soltar los brazos. Cuando uno se sube en un caballo tiene que seguir el movimiento. Pero cuando vi que el piloto saltaba también, no tenía control, ya yo sabía que íbamos a caernos. Entonces en ese momento pensé, déjame cerrar los ojos para no marearme, porque era muy brusco el movimiento. Y uno lo que tiene que conservar la conciencia, si se marea no la conserva, pero consciente de que el impacto final iba a ser tan brusco que difícilmente sobrevivir. Pero yo siempre tengo el criterio de mantener la conciencia activa. En ese momento sentí que tocamos tierra, pero no con la brusquedad que yo hubiese pegado el impacto que explotara, sino que sentí que, claro, como los movimientos eran tan bruscos verticales, la diferencia entre los movimientos en el aire para hacer la caída, porque estábamos muy altos, era tanto que yo pensé, bueno, tal vez ahora puedo analizar que fue que cayó con la cola y ahí perdió la cola y el motor. Entonces íbamos rodando montaña abajo, pero yo con los ojos cerrados siempre iba consciente, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, hasta que, bueno, paró y yo ahí abrí, claro, los ojos y están vivos los demás. Fue mi instinto primario, pero no me daba cuenta que yo estaba colgando, porque el cinturón de seguridad estábamos doblado al revés y el cinturón de seguridad, con mi masa muscular, no podía soltarme el cinturón. Dije, Olivo, el cinturón, suerte, él dijo, él iba saliendo, pero ahí logré soltarme, caí, dijo, y dice en el piloto. Entonces dijo, aquí estoy, señor, estaba debajo como de un... Ese fue el momento, digamos, preciso, pero yo pensé que ya era el final. ¿Cuál era un pensamiento? Porque parece que estaba en control en no perder la conciencia, pero hubo pensamientos más allá de no perder la conciencia, pensamientos... Como uno puede pensar, no, esa nada. Es la verdad. No, o sea, no dio tiempo a eso. Solamente esperaba el instante en que cayera a tierra para ver si yo conservaba la vida todavía. ¿Y el miedo? ¿Había miedo? Es difícil de creer, pero yo no sentí miedo, sentí como que, bueno, llegó el final. ¿Así de fácil? Sí, yo siempre he tenido una teoría. Yo he vivido de acuerdo a lo que he creído y por tanto, bueno, no es que pensé, bueno, difícil de creer, pero así es. O sea, yo no pensé, bueno, llegó el momento, ya al final.
No se hablaban entre ustedes en ese momento. El piloto no hablaba, nadie gritaba, nadie gritó, todo en silencio. nadie habló. Era unos movimientos tan bruscos que yo pienso que nadie tenía control de ellos. Yo solo atiné a mirar, ni siquiera miré para los lados, a mirar al piloto y vi que él saltaba tanto como yo, pero yo no podía tener los ojos como... Por eso fue que pensé, me voy a marear, mejor cerrar los ojos. El coronel Olivo, que yo cercano, dice que el joven parece como no se abrochó el cinturón de seguridad, él sí lo vio que saltaba hasta el techo casi, lógicamente lo que quiere decir que luego con la caída y todos los golpes que él sufriría, porque ya cuando caímos finalmente sobre ese árbol ya que nos acoró al final, le dan muchas vueltas sobre la ladera de la montaña, entonces ahí él se parece que se abrió la puerta y ahí él salió, pero ya cuando salimos ya él estaba, parece que había sido cercenada a nivel de la C1, C2, porque él tenía conciencia, pero no podía mover el brazo, ni la pierna, ni nada. Entonces yo decía, no te muevas, a ver en lo que el coronel Olivo, a ver si lográbamos tener comunicación, porque no había comunicación en la profundidad ahí. Y por el tamaño de los árboles, poco sol entraba, apenas entraba el sol por el lugar donde había el matado, como se dice en el campo, que había hecho la caída del helicóptero. Entonces, pero finalmente con el Banco Central nos pudimos comunicar, el coronel Olivo, con la flota y decirle un poco las coordenadas para ver si los helicópteros. De ahí... Okay. El punto es cuando ya están en tierra, que usted logra sacarse el cinturón y ver que todo el mundo está bien, pero ven que el técnico Álvarez no está bien. ¿Qué sintió en ese momento? O sea... Bueno, muy difícil, porque yo sabía como médico que era muy profundo ya y que difícilmente tenía... Pero tratábamos de buscar un botiquín, le dije al restituyo a ver si había un botiquín, había algo para poner algo, pero atento a que no se moviera, porque como estaba sangrando, no se puede poner boca arriba porque se puede ahogar, sino como de lado un poco, quédese ahí, no se mueva. Pero él hacía movimientos bastante involuntarios, pero estaba consciente un poco, en lo que Olivo salió a subir un poquito para ver si lograba línea, y entonces, bueno, ya como le dije, pero murió ahí él. Sí, él murió. ¿Delante de ustedes? Sí, yo estaba atendiendo ahí como 15 minutos, ya pensamos en... murió, ya ahí cerró los ojos, o sea, fue la parte más difícil, o sea, ciertamente, y mucho más difícil para nosotros tener que dejarlo ahí para poder nosotros ir a un punto donde pudiésemos ver el sol y que tal vez pudieran vernos los helicópteros cuando vinieran como tal. Ahí fue ya una parte mucho más dura. Yo particularmente sentía como que dejar el cadáver ahí era como, no era solidario, pero es difícil. O sea, ahí es una situación muy difícil, o sea, muy difícil. ¿Después se buscó el cadáver? Sí, finalmente nosotros bajamos entonces al río pensando, bueno, el río baja a lo llano un poco. Cogimos algunas cosas, mochila, piloto, el casco de su papá, que era de su papá un poco, porque el hijo de un general, el copiloto. Recogimos ahí, íbamos el coronel Olivo delante, yo detrás, Manuel Díaz, y detrás teniente restituyo, finalmente el piloto Dicen, que estaba bastante impactado, resbaló en una, se cayó, se dio un golpe en la cabeza, se le empezó como a hinchar. Entonces íbamos muy lento porque llevábamos unas mochilas para ver, y ahí llegamos a un punto en que ya, bajo muchas dificultades, yo pienso que ahora calculando caminamos como 1 hora y media o 2 tal vez, hasta que finalmente entonces hubo una caída que no podíamos bajar ya no era posible porque era una caída del río. Entonces yo le dije al coronel, pues vaya usted a ver, porque no sabemos si habrán recibido un poco, pero no se oía bien cuando intentamos dar la coordenada. Vaya usted a ver y siga hasta que usted sale. Y yo subí entonces en una montañita que se veía como que el sol entraba ahí al bosque, porque se habían secado como unos árboles viejos que tenían mucho carpintero. Entonces vamos a subir ahí. Ahí finalmente encontramos línea. El teléfono de Manuel tenía línea, pero ya eso eran como casi las 10:30, tal vez 11, no sé, casi las 11, entonces
pues había pasado un tiempo que uno no se imaginaba, porque fue a las 8 de la mañana más o menos el accidente. Porque yo había visto el reloj y pensamos, voy a llegar antes de tiempo. Había dicho que llegaba a Restauración a las 8:30. Ya se veía nalga de mar con la montaña. Entonces ahí logramos línea un poco y empezó a avistar el primer helicóptero a dar vueltas. Ahí apareció el helicóptero, pero no nos veían. Entonces yo estaba muy cansado. Para subir esa montaña era muy cansado. Ya Olivo se había ido un poco delante para como abrir paso a ver si se podía bajar por otro lado. Entonces yo un poco estaba dirigiendo como el grupo, pero llegábamos a un punto en que la ladera era tan grande que resbalábamos permanentemente porque mucha lluvia. Detrás, o sea, el copiloto decía, digo, agárrese de ese árbol. Le decía, es que los brazos me duelen demasiado. Ahora yo entiendo por qué a ellos los brazos le dolían tanto, porque es que ellos parece que por intentar mantener el timón agarrado, lógicamente con esos movimientos tan bruscos que habían en el aire y frente a ellos no podían sostenerlos, o sea, los movimientos de ellos le dolían mucho los brazos después. Finalmente subimos a ese sitio, encontramos línea y Manuel Díaz habló con su esposa, que ya los comentarios andaban por todas partes, de que iban para el Hon, toda una cantidad de desinformaciones, y Manuel le dice, ¿qué Hon tú vas? Nosotros estamos aquí en el monte todavía, o sea, yo te aviso. ¿A quién primero contactaron? ¿Cuál fue la primera persona que pudieron contactar? La primera que contactamos fue Olivo, desde allá en el punto de caída, a un compañero del Banco Central. El coronel Olivo llamó para poderle decir que habíamos tenido el accidente, que avisara a la Fuerza Aérea, porque lo único, ningún celular tenía línea, los míos se perdieron. La única línea que había era un telefonito maquito pequeño de la flota del Banco Central, que sí tenía línea, pero no se oía bien. Por eso teníamos duda de si las coordenadas se habían oído o no. Y decidimos entonces trasladarnos más hacia abajo, donde hubiese más oportunidades de que algún helicóptero nos pudiera rescatar. Pero finalmente, cuando empezaron los helicópteros a venir, que eran las 11 y pico, entonces ya yo decía, pues doblemos esta matica ahí porque se veía el sol. Entonces yo me quité como los helicópteros pasaban, pero sentíamos que no nos veían, yo me quité la camiseta, la camisilla debajo, blanca, y el coronel dice, la enganchó como en un palito para alta, pero entonces después dije, Manuel, ¿tú tienes camiseta? Entonces sí, pues préstame la tuya también, 2, hasta que el helicóptero pasó más abajo y nos hizo señas. Ya nos ubicaron, entonces por tanto, la emoción de ser ubicado ya era importante, pero el helicóptero en ningún sitio podía tirarse. Entonces finalmente ellos tiraron un rescatista en un sitio, parece, que se juntó con unos campesinos que, de acuerdo a su relato, esos campesinos decían que en el aire, a esa hora de la mañana, ellos oían que el helicóptero decía can, 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 que era lo mismo que nosotros oímos interno, pero imagínense, ellos lo oían, ellos estaban a 14 kilómetros de ahí. Y oyeron como que se apagó en un momento, pero volvió otra vez a sonar y dejó luego de sonar. Ellos por intuición dijeron, se cayó. Y salieron para allá, por solidaridad, por curiosidad, por lo que fuera, salieron. Entonces, como el coronel Olivo iba adelante, que yo le dije, vaya, el coronel Olivo en un momento voció y dijo, no bajen, porque las condiciones no eran. Pero él decidió ya seguir él, porque él dice, ya yo no me podía devolver, porque la montaña era muy alta y yo no me sentía afuera, pero siguió, porque yo le había dicho, intente que allá abajo alguien aparecerá. ¡Olivo! ¡Olivo! Entonces yo, voceándole un poco al coronel, los campesinos oyeron la voz, voceaban, y entre voces y voces, ellos ya aparecieron 11 y... Sí, prácticamente cuando mismo los helicópteros empezaron aparecieron ellos ahí. Que por cierto muy bonito porque eran trabajadores del Plan Nacional Quisqueya Verde de cuando yo era vicepresidente, se sentían tan agradecidos, fueron tan solidarios. En ese momento, de verdad, muy bonito. Le dice uno al coronel Dicen, tal vez Dios hizo esto para que nosotros le pagáramos al doctor viniéndolo a rescatar. Esa era una manera de decir cómo se sentían agradecidos. Y bueno, trajeron un machetico, unos haitianos también que andaban con ellos. Llegaron 5 en ese momento. Y después llegó el rescatista con 2 o 3 más también, que ya lo habían tirado en otros puntos los helicópteros. Ahí, lógicamente, empezaron a cortar algunos árboles, pero el helicóptero cada vez que intentaba, los árboles ahí por competencia de luz, porque es un bosque virgen,
crece muy alto, pero más fino. Entonces, al movimiento brusco del viento del helicóptero, no garantizaba que el rescate pudiera ser que no tuviésemos un accidente posterior. En el rescate, finalmente apareció un campesino con una sierra y ese ya podía cortar los árboles más gruesos. Hasta que entonces ya el helicóptero pudo venir. Ya yo había logrado comunicación con el teléfono de Manuel, con mi familia, para decirle que estaba vivo, que estábamos en el monte, pero estábamos vivos. Y decirle un poco a un coronel Martínez, yo le dije, déle un informe para que el jefe el comandante de la Fuerza Aérea sepa que el técnico murió, para que no siguieran desinformaciones que, por si dicen un muerto, cualquiera familiar piensa que es el de él, que se murió. Claro. Y ahí, bueno, ya finalmente entonces vino el rescate. Que se ve en las imágenes, donde nos pusieron le llaman una silla inglesa. Te suben arriba, el helicóptero se para ya alto y te elevan como con una grúa. Y ahí, yo cuando me iban subiendo, lo que tenía a ver si yo lograba ver el lugar, que ya un campesino, bueno, yo, como apareciera un campesino dijo, de la lomita ya yo vi un matado, como dicen ellos, un pelado, y había un grayullo, un grayumbo. Yo le dije, pero sí, había grayumbo donde nos caímos. Pues usted sabe llegar allá, porque mi preocupación siempre era cómo rescatar el cuerpo del muchacho, porque me sentía muy mal, esa era la verdad, mal de haberlo dejado allá, pero lógicamente después ahora analizando, allá no nos hubiesen podido avistar los helicópteros porque estábamos profundos. Además la nubosidad en la altura era muy alta y los helicópteros no hubiesen podido, casi no entraba ni el sol. Entonces él dijo sí. Después, posterior, veo que en las imágenes el campesino decía que el señor dijo que cuiden todas las propiedades, pero aparece el muchacho lamentable que había muerto. Después lo suben en esa silla inglesa, con también peligro, porque es una altura bastante considerable y acaba de caer de una altura. En ese momento, ¿qué sentía cuando lo estaban subiendo y rescatando? Bueno, la verdad, el rescate, no puede ser tan mala suerte que después de haberme caído de un helicóptero. Bueno, por poco se lleva un árbol, por poco se lleva un árbol. Entonces, bueno, ahí pasó una cosa que cuando me montan el primero, porque por razones de jerarquía yo consideraba, yo decía, bueno, pero porque uno de los que tiene experiencia, no, que eso es el protocolo. Me monto yo. Entonces yo le digo al piloto, grave, porque este es un momento que no se verá. Y había un árbol que, si no bien hacía daño para el helicóptero, pues no tenía hoja, era un palo seco grande de frente, y cuando me montaron el cable penduló, y cuando yo veo que voy a darle por al parto, como que pensé, pero si no me maté yo un helicóptero aquí, y ahí giré. Tan nervioso se puso el piloto que me estaba grabando que dejó de grabar, y ahí solo se ve en el momento que yo le paso casi frente al árbol. Pero de allá, cuando penduló de allá para acá, ya estábamos más alto, ya me habían jalado un poco, por tanto no. Pero de frente el riesgo fue muy alto. Ya después me sacaron a mí y luego a Manuel Díaz y al Restituyo, como eran menos pesados, más pequeños, los sacaron juntos, y después al coronel Dicen. El coronel Olivo siguió caminando, todo el día el río se cayó, se golpeó bastante el codo, se le perdió el arma, todo. Entonces, pero finalmente logró salir a un camino donde ya yo, desde que había llegado, había dicho a una brigada que dieran el intento. Él veía yo había preguntado a los campesinos cómo se llamaba el río, el Peje, y le dije, por todo el día olía el río, el Peje. Y dice, bueno, pero ese río da muchísimas vueltas. Y dice, ustedes lo buscan de abajo para arriba, que lo encontrarán. Exactamente, el exdiputado Celestino Peña, que había salido con una brigada rescatista, pues su hija trabaja con nosotros, lo encontraron finalmente, pero ya los helicópteros a él no lo pudieron buscar porque esa zona se había puesto tan nubosa que entonces él tuvo que venir luego en vehículo, porque entonces después nos sacaron ahí a un punto naranjito para ir, nos iban rescatando uno por uno, o sea, me rescataron a mí, me llevan, luego vine el helicóptero y rescataba a los otros. En ese punto el equipo médico de la Fuerza Aérea ya estaba ahí, nos analizaban, y de ahí entonces tuvimos que ir a Dajabón a reabastecer de combustible, que porque las naves
habían estado dando muchas vueltas, reabastecían constantemente, había poco combustible, entonces de ahí tuvimos que reabastecer de nuevo en Santiago y de ahí vinimos acá. La gente dice, bueno, ¿y cómo te montaste en un helicóptero después? Esos son los riesgos de la vida, siempre es así. Esa era la pregunta siguiente, que cómo era posible que se volviera a montar en ese helicóptero. Bueno, porque yo debo sentirme hasta incómodo con el que me echó al suelo, pero cómodo con el que me rescató y el otro que me trajo. Ya. O sea, al fin y al cabo. Esos son los helicópteros viejos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le pasó al helicóptero? No, el helicóptero no sabemos, es una comisión técnica que verá a evaluar, porque eso están asegurados. Son helicópteros reconstruidos, pero con muy buena técnica. Yo siempre me he montado desde que era vicepresidente y mucho después en el Ministerio de Medio Ambiente, pero con el plan Quisqueya Verde permanentemente tenía. Usted fue con nosotros una vez a una montaña de esa. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, permanentemente en la zona montañosa y nunca habíamos. Bueno, yo tuve otro accidente, como dije anteriormente, pero son riesgos como cuando va uno en un vehículo que puede accidentarse. Pero ahí uno se puede dar cuenta que no todo lo tiene controlado, que la vida no la puede uno controlar y de repente en un segundo se da cuenta de que todo cambia. Pudo todo cambiar. No, para... ciertamente. O sea, yo pensé, bueno, llegó ya al final, o sea, este es el final, como bueno, la muerte. Recuérdese que el placer de vivir arrastra consigo la necesidad de morir. O sea, eso es lo único seguro, lo que cambia es la fecha, pero eso es seguro, la muerte. Entonces yo... Esa noche, ¿cómo durmió? Esa noche, o sea, cuando se levantó al otro día. Le agradezco al cuerpo médico que no me puncharon mucho, porque a mí no me gusta que me punchen y pude dormir. Pero en cama ajena nunca se duerme tan bien como uno, pero bien, bien, y rodeado de mucha gente solidaria, es lo que más yo puedo decir. La gente desde los campesinos, de todo el equipo de la Fuerza Aérea, el comandante general, los médicos, todos, o sea, Bauta, que es mi hermano, que estuvo en todo momento ahí, o sea, la solidaridad de tanta gente te reconforta un poco, es como cuando uno pierde un ser querido y siente la gente de uno cerca. Cuando llega el momento de reunirse con la familia, ¿cómo fue ese momento? Bueno, yo le llamé de allá cuando Manuel logró línea, digo, pues ya, dame el único teléfono que me sé de memoria de mi hermano. Le llamé y le dije, su esposa contestó, yo le dije, estoy vivo, estamos en la montaña, pero estoy vivo. Y yo, sí, estamos aquí todos, estaba Minú, daban todo un poco, Manolo venía de Macorís, todos me fueron a recibir a la Fuerza Aérea. En mi casa somos una familia que por múltiples razones somos muy unidos todos y por tanto, entonces esa es la realidad, todos estuvieron ahí muy preocupados, tal vez mis hermanos muy chocados, mi hermana Jacqueline, mi hermano Jaime, todo, Minú, Nelson, Nori, Raúl, todos estaban, Manolo, muy chocados, pero muy contentos de tenerme. En todas desgracias siempre hay una anécdota con un campesino a la hora de talar algunos árboles. ¿Lo puede contar? Sí, es que los campesinos estaban muy contentos de poder ayudarme a rescatar, pero cuando empezaron a cortar unos árboles para el helicóptero, yo dije, wow, lo que es el sentido de sobrevivencia, dije, porque solo así yo permitiría para rescatarme, por sobrevivir, que corten esos árboles. Y entonces un campesino se me acercó y dijo, por eso es que nosotros cortamos árboles, para sobrevivir. Me devolvió. Entonces dije, bueno, pues está bien, pues recojamos toda esta botellita de agua y no la dejemos aquí en el bosque, porque eso es contaminación, ya un momento de chiste. Un momento bien jocoso, don Jaime dice, como no sabemos cuánto tiempo vamos a durar aquí, traten de recuperar todas las provisiones que tenemos. Entran dos personas al helicóptero y el helicóptero se mueve un poco y dice, don Jaime, olvídense de eso y salgan. Una de las anécdotas más bonitas que puede haber, se la puede hacer Manuel Díaz, cuando él vio que, cuando él abrió los ojos, que yo dije, el primero que reaccionó, dije, ¿están vivos? Como yo dije, él dijo, sí, y cuando él miró, un tenis de él estaba allá, y él dijo, ¡ay, mi pie! Él pensó que era que el tenis se había ido con toda la pierna, después cuando se mira, ¡ay, no, lo tenis era que se le había quitado! Para el asistente de Jaime David, Manuel Díaz, el momento más crítico no fue el del accidente, sino cuando estuvieron en tierra. En la montaña no se podía caminar, estaba muy húmeda, muy resbalosa. Helechos que tenían espinas, que solamente don Jaime sabía. O sea que los demás todos nos puyamos. Matas o árboles que uno creía que eran fuertes y estaban muy húmedos y podridos y no íbamos en falso.
un río de un metro de ancho porque comenzaba ahí en la montaña. Piedras que nosotros no queríamos ni pisarlas, don Jaime, que nos dice después. Las piedras con mucha agua no tienen lama, no pueden pisar tranquilo ahí. En las piedras que están fuera son las rebalosas. Pero llegó un momento también que tuvimos que rebalarnos como 4 o 5 metros hacia abajo y no fallar la única mata que había, que con esa era que le íbamos a agarrar. Porque si no caíamos al vacío, que era un río de algunos 5 metros más. Llegó un momento en que hasta las provisiones alimenticias tuvieron que dejar, pues todo les pesaba mucho, debido al agotamiento físico que les provocó el impacto. El accidente no fue más aparatoso gracias a la pericia de los pilotos. Los pilotos no se quejan. Esa educación militar no le da para quejarse, pero al final ellos estaban más golpeados que nosotros incluso. Y nunca se quejaron y siempre hicieron el trayecto y siempre ayudaron. Bueno, nos tratamos de ayudar todos juntos. El héroe de tierra fue Olivo Mata, realmente. Los héroes del aire fueron los pilotos que de alguna forma Dios lo iluminó para poner el helicóptero en punto de caída. Punto de caída es frente o nariz hacia arriba, cola hacia abajo. Y los 3 o 4 segundos que lo pudieron hacer fueron exactos para nosotros poderlo contar. Como todo proceso en el que los seres humanos nos vemos cerca de la muerte, Jaime David experimentó una multiplicidad de emociones encontradas, pero también la solidaridad humana que siempre se crece en momentos como estos. Fue un milagro quedar vivo con ese tipo de accidentes. Eso fue un accidente muy, muy difícil.